Razones para orar hay muchas. De esto y más vamos a estar hablando en los próximos minutos. Bienvenidos a El Repaso, un espacio dedicado al estudio y análisis de la escuela sabática. Qué placer volvernos a reencontrar en este espacio en donde ya estamos listos, prestos y dispuestos, como siempre lo mencionamos, para iniciar con el recorrido de nuevas lecciones de la escuela sabática. Vamos a orar e iniciamos entonces con nuestro contenido de esta semana. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque nos bendices, porque nos llenas de esperanza y de ánimo en situaciones difíciles. Agradecemos porque hemos podido entonces tener la dicha de volvernos a reencontrar y pedimos, Señor, que las lecciones que vamos a repasar sean de agrado, Señor, para que podamos reafirmar la fe, podamos ir mejorando esa obra que ya se inició y podamos también ir puliendo nuestro carácter para seguir en esta batalla de el camino que nos va a conducir hacia ti, Señor. Quédate con nosotros en Jesús. Te lo pedimos todo. Amén. Bien, amigos, es la lección número 2, lección que lleva por título Razones para agradecer y orar. Vamos a leer Filipenses 1:6. Dice lo siguiente: estoy seguro que el que empezó en ustedes la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Antes de iniciar entonces con las diferentes lecciones que esta semana estuvimos estudiando, estuvimos extrayendo a través de la escuela sabática, me gustaría detenerme un poco acá en Filipenses 1:6. Me gustaría que podamos entender, podamos discernir quizás de una manera diferente. Quiero hacer este mensaje para aquellas personas que hoy día se encuentran alejados del camino del Señor, que por alguna u otra razón hoy día no quieren congregarse, no quieren orar o simplemente sienten que están en algún conflicto interno. Pues déjenme decirles que Dios ya empezó la obra y no la empezó en aquel momento en el que aceptaste ir a la iglesia o en el que tus padres te hacían la invitación o en la que tus amigos te decían que fueran a la iglesia. Dios empezó la obra en ti y en cada uno de nosotros desde nuestro nacimiento, porque nosotros no fuimos un producto de improvisación, nosotros fuimos planificados, nosotros fuimos entregados con un propósito. Dios nos eligió y por esa misma razón Él ya empezó la obra. La obra va a ser completada en el momento entonces que nosotros aceptemos volver a su camino, a sus pasos, y de esta manera entonces podamos ir perfeccionando, podamos ir entonces asegurando o allanando una mejor condición para cuando el día de Jesucristo venga. ¿Y cuándo va a ser eso? No lo sabemos, pero sí estamos seguros de que muy pronto sucederá. Una vez dicho esto, quiero mencionar que el que nosotros nos alejemos de Dios no nos va no va a anular la gracia, simplemente va a retrasar ese abrazo de reconciliación. Así que sin duda alguna, este versículo de Filipenses 1:6 va dedicado para aquellas personas que hoy día se sienten un poco alejadas del Señor y que hoy día se sienten un poco esquivas. Bueno, de esta manera, entonces, ahora sí vamos a iniciar con nuestro recorrido, porque esta semana, entonces, vamos a estudiar palabras iniciales de agradecimiento y de oración de Pablo hacia Filipenses y hacia Colosenses. Lo podemos dividir de dos maneras. Punto número uno o primera parte hacia Filipenses y la segunda parte hacia Colosenses. De todo ello, entonces, extraemos tres puntos que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, aunque la iglesia de Filipenses ya se estaba constituyendo, ya estaba tomando forma, Pablo estaba a cientos de kilómetros de ellos. Y de esta manera entonces Pablo no podía congregarse o no podía estar allí cerca de ellos a razón de que se encontraba preso.
Pero entonces el apóstol decide obtener una visión diferente de lo que está viviendo. Pensamos que al estar preso se iba a sentir un poco triste, decaído, o quizás era motivo de depresión. Sin embargo, Pablo llevaba a la congregación, a los miembros, a cada uno de los miembros en su corazón. Y Pablo entonces ora de tal manera que se centra es en ellos. Y hay un conjunto de acciones o de peticiones que van enfocadas a ellos. Entonces, acá ya nosotros podemos extraer nuestra primera gran lección de esta semana. Sabemos que razones para orar hay muchas, respondiendo a la pregunta inicial que habitualmente con esto abrimos. Siempre, y si hacemos una encuesta, siempre va a estar en una lista primordial peticiones, necesidades, y todo es para nosotros. Por ejemplo, yo oro y yo digo, quiero que me protejas, Señor, quiero que estés con mi familia, quiero que me ayudes, quiero que me cuides o me bendigas en esta situación, y amén, y ya empezamos la jornada. Bueno, esta semana, a través de la oración de Pablo, nos da un abanico más amplio de las razones para orar. Debemos incluir en nuestras oraciones, y si ya usted lo hace, bueno, manténgalo. Y si usted no lo hace, esto es una buena manera para cambiar entonces, o mejor dicho, no cambiar, sino agregar más personas, agregar más motivos o razones para sus oraciones. Pablo entonces vemos acá que ora por los miembros y los que se congregan en las iglesias. ¿Cuántas veces nosotros hemos dado gracias a Dios por aquellas personas que se congregan en nuestra iglesia? ¿Cuántas veces nosotros oramos por las familias de los hermanos, por la familia del pastor, por la familia de los líderes, por la familia de las visitas, por sus necesidades, por sus situaciones adversas, por sus alegrías también, por sus agradecimientos? Debemos entonces incluir más en nuestras oraciones rutinarias, en nuestras oraciones diarias, entonces a estas personas. Las oraciones y las peticiones no deben ser de manera individual, no deben ser de manera egoísta, por decirlo de alguna manera. Deben y tienen que incluir a todas aquellas personas que nos rodean, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros supervisores, nuestros jefes, todas aquellas personas que nos rodean, nuestros profesores. Entonces, esto a nosotros nos va a dar también la oportunidad de crecer en el amor, un amor entonces que marca, que va enmarcado en la común unión, que es lo que también se habló esta semana, la comunión. La comunión es la común unión de un conjunto de personas. En este caso, estamos nosotros diciendo que somos cristianos. Bueno, actuemos como cristianos a través de las oraciones. De esta manera, entonces, da un panorama un poco más de tranquilidad en medio del encarcelamiento de Pablo. Pero a pesar entonces de que Pablo veía la óptica de una manera diferente y que en su corazón clamaba por sus hermanos, los miembros de la iglesia de los filipenses, de las congregaciones, estaban angustiados, porque ellos entonces estaban viendo que a través de la situación de Pablo, ellos iban a estar viviendo problemas o transformaciones en cuanto a la limitación, en cuanto a la libre predicación, al libre esparcimiento del mensaje, y por ello entonces estaban allí asustados, estaban temerosos, y de esta manera entonces deciden enviar a un emisario llamado Epafrodito, quien lleva entonces saludos a Pablo, y este, a pesar de que seguía encarcelado, veía las circunstancias con otros ojos. Su discernimiento espiritual lo llevó a considerar que su encarcelamiento era algo positivo y que no hacía un obstáculo al cumplimiento de su tarea
en el Evangelio, más bien contribuía al progreso. Esto es sin duda alguna algo que me llama a mí poderosamente la atención. Quisiera contarles la historia de un proyecto de iglesia que ayudamos a crear, ayudamos a formar. Fuimos de las familias fundadoras. Y los primeros sábados pasamos mal, hermano. Los primeros sábados pasamos realmente mal. Hasta en el parque nos íbamos a congregar. Y a pesar entonces de que no estábamos bien, no teníamos tan siquiera templo, no teníamos nada, el panorama estaba bien oscuro, siempre entonces es una buena oportunidad para orar. Y era muy bonito ver cómo todos nosotros orábamos, como todos nosotros entonces pedíamos a Dios. El Señor abrió una ventana, nos prestaron allí, nos rentaron un templo y la iglesia estuvo por bastante tiempo. Para honra y gloria de Dios, la iglesia ya compró su propio templo este último diciembre, y a pesar de que ya nosotros no hacemos parte de esa congregación, sino ahora estamos congregándonos en otra, sentimos esa victoria como nuestra en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque cuando pasan cosas que parecen que no tienen salvación, parece que no tienen escapatoria, a través de las oraciones fervientes de los hermanos, a través de las oraciones de las congregaciones, el Señor va iluminando el camino, el Señor va entonces abriendo los cielos. De esta manera entonces Pablo prácticamente veía lo mismo. Él estaba encarcelado, pero él veía que el Evangelio o era algo positivo para el Evangelio. Donde otros veían las cadenas, Pablo entonces veía oportunidades. Y fíjense que las oportunidades que veían Pablo o que vio Pablo eran los guardias romanos como potenciales ciudadanos del reino de Dios. Y aquí me quiero detener porque es la segunda enseñanza de esta lección. En la lección hablamos de razones para orar. Bueno, vamos a incluir a aquellas personas que nos han hecho daño, aquellas personas que pudiéramos considerar nuestros enemigos, aquellas personas que nos han faltado el respeto, que nos han atropellado. Vamos a tomar un momento para orar por ellos, pedir bendición y vean la diferencia que nosotros vamos a sentir en nuestros corazones. Y esto yo no lo hablo por hablarlo, esto yo no lo digo por decirlo, esto yo lo digo porque lo experimenté esta semana a raíz precisamente de esta lección. Tomé el tiempo necesario para pedirle a Dios por cada persona que me ha tratado mal, que no sé si mi memoria fue selectiva o que en el momento no recordé, pero le doy gracias a Dios porque fueron poquitas las personas. Y de igual manera pedí a Dios por aquellas personas que quizás yo en algún momento les he ofendido, les he tratado mal, para que piensen que no lo hice a propósito, o piensen de que no soy una mala persona, y para que Dios también le pueda dar paz a ellos. Así que esta lección a nosotros nos amplía el abanico de oraciones, de argumentos, de razones para que podamos incluir a estas personas, los miembros de la iglesia y también aquellos que nos hacen daño. Sin duda alguna, nosotros vamos a ser los principales beneficiados de hacer estas acciones y nos vamos a acercar más al Señor. Esa fue entonces la primera parte de la lección. La segunda parte de la lección, Pablo entonces se relaciona o estudiamos, analizamos las primeras frases, las primeras palabras de saludo hacia los hermanos de Colosenses. La relación era totalmente diferente, vamos a decir diferente entre comillas. ¿Por qué? Porque Pablo no los pudo conocer personalmente a ellos. Pablo no conoció qué tan alto, qué tan bajo, cómo hablaban, cómo lucían, qué vestían, pero había un amor, había un sentimiento que los unía y era Cristo Jesús. Por ello entonces Pablo los incluye allí en el saludo y les asegura que siempre da gracia a Dios por ello en sus oraciones. Esto nos invita a nosotros a pensar cuántas veces nosotros hemos orado por nuestros pastores. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado por nuestros líderes?
¿Cuántas veces nosotros hemos orado por ir al culto, sentarnos y que disfrutamos, nos dimos un banquete espiritual, pero no sabemos lo que hay alrededor? No sabemos quién llegó temprano y prendió el equipo de sonido, quién abrió la puerta, quién prendió la calefacción o el aire acondicionado. No sabemos nada de eso. Vamos a incluirlos en las oraciones, porque esos líderes silenciosos también dan la milla extra y a veces la dan para para estar nosotros cómodos, para nuestra comodidad. Entonces vamos a incluirlos, a pesar de que quizás no nos relacionamos con ellos, a pesar de que quizás no los vemos, a pesar de que quizás eh, no sabemos ni a qué hora se paran, ni a qué hora cierran la iglesia, pues incluyámoslos en las oraciones. De esta manera entonces nosotros también les vamos a dar esa motivación que necesitan para seguir cumpliendo con esa obra. Y nosotros también poder entonces incluirnos en esa obra. De tal manera que entonces Pablo, a pesar de no conocerlos, a pesar de no saber cuáles eran sus virtudes o sus puntos débiles, Pablo entonces decide reunir tres virtudes que ya había expresado en otras cartas, en otras epístolas. Estas virtudes pues tienen que ver con la fe, el amor y la esperanza. Y es que el amor que Dios siente por nosotros nos conduce a la fe y la esperanza del cielo. Entonces el poder de Dios que actúa a través del mensaje de verdad, esto es lo que hace nacer la vida espiritual en las personas. A través entonces de mensajes mensajes llenos de motivación, mensajes llenos de cambio, de circunstancias en las que nosotros podamos dejarle saber a aquellas personas que están haciendo algo en la iglesia o que impactan en nuestras vidas, dejémoselas saber. Yo recuerdo el año pasado o antepasado, una de las personas con las que más nosotros nos relacionábamos se fue, se fue de la ciudad y, y yo le decía a mi esposa, me gustaría regresar el tiempo y decirle lo importante que ha sido esta persona para nosotros en nuestra vida, darle gracias, darle un montón de ánimo ahora en sus nuevos proyectos, pero sencillamente se me hizo un nudo en la garganta y no pude hacerlo. Así que, vaya, no nos quedemos con estos sentimientos, dejémoselo saber a aquellas personas, porque de esta manera también nosotros vamos a tratar de impactar en sus vidas, dejándoles saber de que Dios los acompaña, de que Dios está con ellos y de que somos también instrumentos de motivación. Ese amor fraternal que nos une en Cristo Jesús, lo dejamos entonces eh, escapar, lo dejamos fluir y no nos lo quedamos para nosotros. Pablo también entonces ora para que la vida de los cristianos en Colosa agrade en todo momento. Esto lo hace de una manera que coloca tres argumentos. La lección señala que el primero es fructificando en toda buena obra. Y esto lo que quiere decir es que la vida se vaya tornando hacia el camino de Dios. No habla de una perfección, sino de una evidencia visible de la relación viva con Él. Y esto se hace con un proceso paulatino, que algunas personas los llega a obtener o se llega a ver un poco más rápido que otras, pero que al fin y al cabo la obra, como lo mencioné, ha sido empezada y se sigue desarrollando. De esta manera, entonces, el siguiente argumento por el que Pablo ora a los hermanos de Colosa es el crecimiento en el conocimiento de Dios. Este conocimiento solo se puede lograr a través de la lectura de la Biblia, a través de las predicaciones, es decir, asistencia a la iglesia, a través de inmiscuirte en los ministerios, en los proyectos de la iglesia, en las actividades. A veces a uno le da miedo tomar la batuta, a veces no hay personas que lo quieran hacer y a uno le toca hacerlo. Hermano, el primer beneficiado vas a ser tú mismo en tomar esa iniciativa
¿Por qué? Porque al prepararnos vamos a encontrar nuevos materiales, vamos a encontrar nuevos versículos para apoyarnos y hacer crecer la fe y hacer entonces crecer este conocimiento que ya empezamos. Y como último, entonces, Pablo agrega, demos gracias. Gracias a Dios por tantas oportunidades, gracias a Dios por un nuevo camino, gracias a Dios por los hermanos que nos rodean y gracias a Dios por aquellas personas que están allí con nosotros ayudándonos. De esta manera, esto nos va a dar herramientas necesarias para los puntos álgidos de nuestra vida. Cuando nos querramos hacer esa pregunta, Señor, ¿ahora qué hago? Señor, ¿por qué? Como lo mencionaba la clase, el video pasado, vamos a cambiar el por qué, sino el para qué. Entonces allí vamos a saber que estamos pasando por un momento álgido, por un momento turbulento, para que podamos desarrollar mejor nuestros dones, para que podamos orar más, para que podamos ir y hablar a alguien más, para que nosotros entonces seamos líderes. Y así podemos estar por el resto de la tarde, de la noche, en el momento que usted vea este video, dando argumentos necesarios y argumentos necesarios. De esta manera entonces esta lección nos invita, como ya lo mencioné en reiteradas oportunidades, a ampliar los argumentos, ampliar las razones, ampliar ese abanico de oraciones, esos motivos, a incluir aquellas personas que nos rodean, a incluir aquellas personas que quizás eh, no nos llevamos tan bien, bueno, a dejar eso atrás, a pasar la página y a perseverar, a crecer en el conocimiento de Dios, a dar gracias y bueno, de aquí en adelante entonces nosotros poder ser mejores personas en nombre de Jesucristo y dejar que la obra que ya empezó sea perfeccionada, sea mejorada hasta el día de su venida. De esta manera entonces damos por finalizado nuestra lección de esta semana. Agradecido estamos con cada uno de ustedes que nos ayudan entonces a compartir los videos. Pues les invitamos a que sigan haciendo ese trabajo, esa labor, que también puedan compartir pensamientos allí en la caja de comentarios, que nos ayuden entonces a seguir expandiendo este mensaje para que al momento de la escuela sabática podamos compartir, podamos debatir. Es una muy buena manera, una bonita forma de alabar el nombre de Dios. Así que de esta manera entonces me despido pidiéndole precisamente a nuestro Señor que si es su voluntad podamos reencontrarnos la próxima semana. Saludos y bendiciones.